Hola. Uy, ahora. Vale, pues vamos a hablar un momento. Señor, gracias una vez más por permitirnos estar aquí esta mañana. Y ahora, pues, Señor, quiero pedirte que eh, tú me ayudes a exponer las ideas que necesitamos oír de ti y que si tienes algún mensaje para nosotros, pues que podamos oírlo con claridad y hacerlo práctica, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, estamos en la carta a los Romanos, seguimos con el plan que teníamos, hoy vemos el capítulo 4 y antes dejarme hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Para quien tiene Biblia, estaremos entre Romanos y Génesis, ¿vale? Lo digo por si queréis marcar, Génesis es fácil, el primero, pero si tenemos los dos, Romanos y Génesis, a mano, iremos saltando de un lado al otro. Hasta ahora hemos visto, según la carta a los Romanos, que no había justo ni uno, ¿verdad? Esto eran un poco las malas noticias. También que todos hemos pecado y que estamos separados de Dios, condenados, según Romanos 3:23. Pero ahora Dios, por su gracia, nos ve justos si nos acogemos a lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Os acordáis? El último, hace 15 días, Dani nos ponía la imagen del paraguas. No sé si alguien lo vio o lo estabais aquí. Vale, pues este paraguas donde se veía en sus tres partes la redención, la propiciación y implícitamente la expiación, y todo eso era hecho por Dios en favor nuestro. ¿Sí? También concluíamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y había una pregunta anterior a esta conclusión que era ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. O sea, ¿de qué puedo estar orgulloso yo? ¿Cuáles son mis méritos para la justificación? Pues no hay ninguno. Y ahora Pablo, que ha explicado todo esto, nos va a poner un ejemplo para ilustrar lo que ha dicho. Entonces vamos al capítulo 4 de Romanos. En este capítulo hay tres grandes ideas. Dice que Abraham es justificado por la fe sin obras, sin la ley y sin la circuncisión. O sea, no hay ningún mérito personal en Abraham para su justificación. ¿Sí? Así que repetimos la pregunta que decíamos, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por la ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, vamos a Romanos. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Si había una persona significativa del pueblo judío, para pensar en alguien, este era Abraham. Su padre, como pueblo, su padre en la carne. Si en alguien podían fijarse los judíos como un ejemplo, este era Abraham, que fue llamado amigo de Dios, y de quien Dios mismo dice que oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, en Génesis 26. Este es Abraham, una persona digna de consideración para el pueblo hebreo. Incluso encontramos en la literatura hebrea algunos textos que referidos a Abraham, en los cuales dice, por ejemplo, Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor y agradable en justicia todos los días de su vida. Bueno, no será tanto, pero es literatura y era un personaje importante y quizá esto había sido llevado un poco más allá de la realidad. Otra oración dice, por lo tanto, Señor, tú que eres el Dios de los justos, no has determinado arrepentimiento para los justos, porque Abraham, Isaac y Jacob no han pecado contra ti, sino que has determinado arrepentimiento para mí que soy un pecador. Hombre, Abraham creyó a Dios, obedeció su palabra y demostró sobradamente su fe mediante la obediencia. Pero de ahí a decir que no pecó o que fue justo todos los días de su vida, bueno, esto es un poco aquel juego del teléfono descompuesto, ¿no? Dios dice algo de Abraham, ha cumplido mis leyes, ha oído mi voz,
Y luego popularmente el mito se va haciendo cada vez más grande hasta decir, para mí, un error que Abraham no pecó, ¿no? Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Al ser literatura y yo no ser entendido, quizá esto tiene otro significado, pero lo que leo aquí mismo es que él no pecó y no creo que sea realmente una verdad. Pero lo que nos demuestra esto es que Abraham tenía fe y seguramente hubiera tenido motivos para gloriarse si la justificación hubiera sido por obras, ¿no? Si hubiéramos puesto en una balanza qué ha hecho Abraham de bueno o de malo, pues quizás sí, hubiera ganado lo bueno. Pero en el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué no le sirve a Abraham haber sido este hombre tan correcto? Pues porque Dios no salva de esa manera. O sea, Dios no salva por ningún mérito personal. Él salva por gracia, mediante el instrumento de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, como dice en Efesios 2. Vamos a ir ahora a Génesis 12. Y vamos a ver cómo esta idea en la que Abraham, en cuanto a la justificación, no hace nada. Si lo tenéis, lo leo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si vemos el texto, ya era un hombre grande Abraham, quizá no para la época, pero era un hombre ya de 75 años, que estaba establecido en un sitio, que estaba con su familia, tenía una mujer, tenía sus negocios. Y si vemos así rápido, dice el versículo 1, Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Versículo 4, y Abraham se fue. Así, pam, fácil, ¿no? Esto, ¿qué nos dice de Abraham? Que era obediente. O sea, es una obra que si la pones en perspectiva dices, vale, yo estoy en mi sitio, ahora Dios me pide que me vaya, tengo que dejar mi familia, mi trabajo, mis cosas. Por lo tanto, vemos como que, bueno, sí, quizá Abraham tenía cierto mérito, ¿verdad? Y vamos ahora a Josué 24. No cal que lo busquéis, si no queréis yo lo leo. En Josué 24, cuando Josué está haciendo un discurso de despedida, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ah, amigo, ahí hay una mancha en el currículum de Abraham. En Génesis vemos cómo Abraham obedece a Dios cuando le dice que se vaya, pero vemos que la familia de Abraham vivía en una ciudad pagana, idólatra, que servía a otros dioses. Y el versículo 3 de lo que acabamos de leer dice, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y yo lo traje por la tierra de Canaán, y yo aumenté su descendencia, y yo le di a Isaac, y Dios, él lo hizo, ¿verdad? Es Dios quien comienza a tratar con Abraham. Lo coge de ese pueblo donde se servían a otros dioses, y se lo lleva. Él lo trajo, él lo prosperó. Fue Dios quien tomó la iniciativa. Si hubiera sido por Abraham, su final hubiera sido como cualquiera de que vivía en aquella tierra, en la tierra donde se servían a dioses extraños. Así que Abraham en ese sentido no puede jactarse de nada, no tiene méritos, porque es Dios quien toma la iniciativa, quien lo coge, quien lo lleva. Es verdad que Abraham obedece,
pero si Dios no hubiera llamado a Abraham, la cosa hubiera sido bastante diferente para él. Volvemos a Romanos y el versículo 3, Pablo está diciendo, esto no me lo invento yo, ¿vale? Dice, pero, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo está citando otra vez el Génesis, al que ahora volveremos, ¿vale? Pero lo que está diciendo ahí, si lo leemos de manera sencilla, sin querer profundizar, es que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿sí? No dice Abraham obró, Abraham hizo tal, no, Abraham creyó y esto le fue contado por justicia. Pero vamos a ver, ¿de dónde saca Pablo esto? Pablo lo saca esta vez de Génesis 15. No he dicho antes, perdón, pero la carta estaba destinada a los romanos, a los judíos romanos que vivían en Roma, perdón, pero también seguramente había gentiles, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que sabemos que había judíos porque Pablo está haciendo continuamente referencia a la ley. Vale, entonces vamos otra vez a Génesis 15, donde vemos ¿lo tenemos ahí? Bueno, no lo leo. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Hemos visto en el 12 que Dios le dice a Abraham, haré de ti una nación grande. ¿Vale? Había pasado un tiempo y Abraham, aunque creyó a Dios, está diciendo, bueno, no tengo hijos, lo que tengo es un mayordomo que ha nacido en mi casa, este va a ser mi heredero. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya estaba un poco orientándole a Abraham, ya le estaba acotando lo que primero era, serás una gran nación, ahora es, bueno, pues será a partir de tu hijo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí, si os acordáis, cuando David habló de Santiago, no aquí sino en San Boi, comentó esto y dijo una especie de anécdota, dice, no tiene mucho mérito salir al patio y mirar las estrellas, ¿no? O sea, no era como una gran obra de Abraham. Pero lo que le es contado a Abraham es que creyó a Dios cuando le decía que haría de él una gran nación. Versículo 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham sigue un poco, vale, te creo, pero como humano que es, imagino que dime algo más, ¿no? Ya me has dicho que será un hijo mío, dime algo más, avánzame algo más. Y lo que viene a continuación es un spoiler en toda regla. Dios le presenta a Abraham toda su vida y toda la de su pueblo hasta su final. Leámoslo y dice, versículo 9, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Qué es esta imagen? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Abraham? Está preparando la ceremonia de un pacto. En la época de Abraham, los pactos, digamos, se cumplían con una ceremonia que era esto, se cogía los animales, se partían por la mitad, evidentemente ahí caía un chorro de sangre, se separaban los que fueran los animales y los dos que entraban en ese pacto
digamos, los contrayentes de ese contrato, digamos, pasaban por entre medio de los animales, donde evidentemente había un gran charco de sangre, y se manchaban sus vestiduras. Pero al pasar, cuando acababan de pasar, decían lo siguiente: que así me sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto. Es decir, si yo no cumplo con lo que me estoy comprometiendo ahora, soy digno de muerte. ¿Sí? Eso Abraham estaba acostumbrado a hacerlo porque era normal en esa época, ¿no? Hacemos un pacto, pues hagamos la ceremonia del pacto, pasemos por entre medio de los animales, nos manchamos, y si uno de los dos falla, debe morir. ¿Sí? Volvemos entonces al Génesis. Y descendían, estaban allí los animales que había preparado Abraham, y descendían 11 aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Atención, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. ¿Quién pasa por entre medio de los animales en esa antorcha de fuego? Es Dios. ¿Qué hacía Abraham en ese momento? Por lo que vemos, estaba dormido. Abraham en este caso no contribuye a ese pacto. Él está como un espectador viendo lo que está pasando. Dios le está diciendo a Abraham: no hay nada que puedas hacer. Todo lo que yo haré contigo y con tu pueblo ya está escrito, te lo acabo de decir. ¿Vale? Pero en este pacto tú no tienes parte. Dios se comprometió con Abraham. Abraham creyó a Dios. Sí, es suficiente. ¿Sí? Hagamos un paréntesis. Alguien puede pensar que esto entra en conflicto, como he dicho antes, con el tema de Santiago, ¿verdad? Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De esto ya se nos habló, ¿vale? Nos habló David, bastante extenso, pero dejarme recordar la conclusión o un par de frases que él dijo, y lo saco aquí porque estoy diciendo continuamente que Abraham no hace nada, pero no hace nada en cuanto a su justificación, solo cree, no hace ningún tipo de obra para merecer esa justificación, ¿vale? Pero aquí hay este pseudo conflicto que no lo es un conflicto, sencillamente Pablo y Santiago hablan de lo mismo desde una perspectiva diferente. Pero si os recuerdo lo que se dijo en aquella exposición de Santiago, y decía que se nos presentó una fórmula, ¿os acordáis? Era 1, que la salvación es por fe sin obras. 2, que la persona que realmente cree produce obras. Por lo tanto, la fe no está si no hay obras. ¿Sí? Es un poco trabalengua. Y también decía David que las obras no son méritos que acumulamos para merecer la salvación, son evidencias de que la salvación ha cuajado en nosotros. Las obras son el fruto de nuestra justificación, no la raíz. La fe de Abraham se demostró por medio de sus obras, por su obediencia a Dios, pero él, para su justificación, solo tuvo que creer lo que Dios le decía. ¿Sí?
Vale, hemos dicho, según el versículo 2, ¿de qué se puede gloriar Abraham? ¿Es una pregunta? De nada. ¿Qué dice la Escritura? Pues que Dios lo ha hecho todo en cuanto a la justificación se refiere. ¿Qué debo hacer yo entonces? ¿Qué debo hacer? Creer como lo hizo Abraham. Vale, volvemos a Romanos y seguimos por el versículo 4, donde hay otro matiz de lo mismo que está explicando Pablo. Perdón, que no he dejado la marca. Ahora la voy a dejar. No pasa nada. Aquí. Versículo 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hoy es día 28 y yo cobré ayer. Pero imagínate que me llama la empresa y me dice, Pablo, mira, te vamos a dar un dinero, pues como un regalo. Yo diría, ¿qué estás diciendo? Perdón, me lo he ganado. Y os aseguro que este febrero me lo he ganado. Entonces, incluso si yo dijera, no te pagamos, yo los denunciaría, porque eso que me han dado, ese sueldo, es mío, me lo merezco. Me lo debían ellos, no me lo regalan, sino que me lo debían por el servicio que yo les he prestado. Aquí Pablo está poniendo este ejemplo, ¿no? Digamos, el pago de unas obras no son un regalo, son una deuda, ¿sí? Y en este caso, por este regalo no tienes que trabajar. Dios te lo da. Justifica al impío por la fe, ¿sí? Un pastor de los que veía o escuchaba cuando preparaba esto decía, pongámonos en el supuesto de que alguien dice, no, yo me lo he ganado. Yo he sido bueno, no he hecho mal a nadie, he hecho caridad, tengo la conciencia muy tranquila, así que al final de mi vida yo no quiero regalos, no quiero limosnas, yo quiero lo que me merezco. ¿Qué le diríais? Sal de ahí, no te metas. No seas tonto. Este pastor decía, si vemos lo que hemos visto ahora en Romanos, ¿no? Como está escrito en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No le valdría más a alguien que piensa así cerrar la boca, callarse, dejar el orgullo a un lado y decir, no me des lo que me merezco, dame lo que me ofreces como regalo, ¿verdad? Yo le diría, no pidas lo que te mereces, no seas que te lo den. Y no va a ser bueno para ti. Mejor acepta el regalo mediante la fe que Dios te ofrece. Quiero que veáis unas fotos. Vamos a poner una foto. Estas fotos las hice yo hace muchos años en mi viaje de bodas. Pasamos por Roma y Roma es un espectáculo. Roma cada esquina es algo que te va sorprendiendo continuamente. Historia, arquitectura, esculturas. Y este es Pablo. No se ve, pero ahí pone Pablo, pone Paulus. Bueno, no, eso solo quería ponerlo como... La encontré buscando fotos y dije, mira, aquí está Pablo en Roma y está diciendo, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. Pasa a la siguiente. Esto es una basílica, la Basílica de San Juan de Letrán, y me la encontré por casualidad. No la buscaba, pero llegamos allí y nos encontramos esto. Y evidentemente preguntamos, ¿esto qué es? Y esto es una escalera de 28 peldaños de mármol que se hizo traer en el siglo IV después de Cristo por Helena, la madre de Constantino, creo. Y esta escalera pertenecía al pretorio de Poncio Pilato. Entendedme, aquí, como Abraham, no sé cuánto es historia, no sé cuánto es mito, pero como imagen nos sirve para reflejar lo que estamos viendo. Pues fue traída esta escalera de mármol y fue puesta aquí en este edificio, luego se construyó el edificio, y es la escalera
por la que Jesús subió lo que sería en Viernes Santo para ser juzgado, condenado, luego volvió a bajar esa escalera para, evidentemente, acabar su pasión, ¿no? Lo marrón es madera, está cubierta con madera de nogal para que no se gaste el mármol. Pero esta escalera tiene la curiosidad de que si quieres ir arriba, solo puedes subir de rodillas. Hay otras escaleras laterales en las que puedes subir si quieres caminando como toda persona, como yo, por ejemplo. Yo sé que si subo 2 escalones, lo próximo que hay que hacer es llamar a una ambulancia, porque mi estado no me lo permite. Y arriba del todo de la escalera veis que hay como un cuadro. Allí se encuentra una capilla donde hay una imagen de Cristo, la imagen del Santísimo Salvatore. Santísimo Salvatore. Lo que decía antes, no sé cuánto es historia, no sé si es la misma escalera que subió bajo Jesús, pero como imagen a mí me sorprendió mucho el sacrificio que hace la gente para subir allá arriba y encontrarse en la capilla con el Santísimo Cristo. Independientemente de que la gente lo haga como un acto de devoción, como un acto de penitencia, no juzgo por qué lo hacen, ni si está bien, si está mal. Pero representa ese esfuerzo por llegar allá arriba, donde está la imagen de Cristo. Pero cuando yo llegué arriba por la otra escalera, me quedé en shock. Porque aquella parte cuadrado que se ve arriba de la escalera, da la siguiente foto, es esto. Esto. No sé qué os dice a vosotros, ¿eh? Pero después de haber subido 28 escalones en un mármol frío, duro, un esfuerzo, llegas a donde está la imagen del Cristo Santísimo y ¿qué te encuentras? Una pedazo de reja de hierro forjado, estupenda, como arquitecto, pero ¿veis ese contraste? Fue lo que a mí me sorprendió y dije, tengo que hacer una foto a esto. Tengo que hacer una foto a esto porque después de todo el esfuerzo en esa escalera, llegas allí, ¿qué te encuentras? La puerta cerrada. Entiendo que por un motivo de conservación de la imagen, que es muy importante, pero es una imagen buenísima, bueno, buenísima, no, espantosa, de lo que significa el querer llegar a Cristo por tus esfuerzos y encontrarte con esta reja impenetrable. Y lo más fuerte de todo es que, como hemos dicho antes, la historia dice, o la leyenda, que Jesús ya subió esa escalera por ti. La subió, la bajó, culminó su obra en el sacrificio. Entonces no hay necesidad de que nadie la suba por sus propios esfuerzos. Jesús ya lo hizo por nosotros y no hay necesidad de intentar llegar a Cristo por nuestras obras, por nuestros esfuerzos. ¿Sí? Bueno, eso ya lo puedes quitar, César. Seguimos en Romanos. O sea, Pablo, o sea, no está diciendo que yo no debo hacer absolutamente nada, no lo está diciendo. Lo que estamos diciendo es que en cuanto a la justificación, Dios ya lo ha hecho todo. Yo tengo mi responsabilidad también, no estoy libre de responsabilidad. Mi responsabilidad entonces es la de, como Abraham hizo, creer a Dios. Y que este creer pues lleva implícito el arrepentimiento como cambio de rumbo y la obediencia a Dios. Abraham dejó su aldea idólatra y emprendió un nuevo camino. Lo podemos entender como que Abraham iba en una dirección, Dios le dijo no, vete para allá, y cambió su rumbo. ¿Sí? Dejó esa aldea idólatra y empezó un camino junto con Dios. Pues esta es lo digo porque a la hora de predicar el Evangelio hay que también decirlo esto. La justificación es por Dios, pero tú tienes tu responsabilidad porque eres pecador, necesitas arrepentirte, necesitas confesar y necesitas obedecer a Dios. ¿Sí? Vale, volvemos a Romanos.
versículo 6, 4, 6, dice, como también David, bueno, si empezó con Abraham, ahora sigue con David. Pablo estaba on fire. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios atribuye, ¿sí? No es la persona que hace nada. Dios le atribuye sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta aquí. Al igual que Abraham, David reconoció en un momento de su vida que si hubiera sido por él, no hubiera sido capaz de, evidentemente, salvarse. David había conseguido grandes gestas, ¿sí? Había peleado con Goliat, era un guerrero, había ganado muchas batallas, pero en esta batalla estaba totalmente indefenso y no podía hacer absolutamente nada. Y en el salmo que está aquí Pablo citando, que ahora iremos a él, revela David en este salmo que es Dios quien perdona, quien cubre y quien no inculpa. Es Dios el que hace esto, ¿sí? Este salmo pertenece a una época de la vida de David en que se había dado cuenta de que era merecedor de la muerte por sus acciones. Pero al mismo tiempo recibe el perdón de Dios después de haber confesado su pecado y haberse arrepentido, ¿sí? Después de la historia de David con Betsabé y con Urías, ¿vale? David había cometido adulterio y había provocado la muerte de Urías en la guerra, o sea que era cómplice de homicidio, y había encubierto este pecado durante meses. Y luego viene el profeta Natán para confrontarlo y le cuenta una historia. No sé si os acordáis, la habéis leído seguro más de una vez, pero recordémosla. Se trata de la historia de un hombre rico que tenía muchas posesiones, animales, tenía de todo, que un día le viene un caminante y allí por el tema de la hospitalidad pues había que servirle comida. Y este hombre rico con muchas posesiones y animales, en vez de coger uno de sus animales para sacrificarlo y ofrecerlo en comida al visitante, lo que hace es ir a la casa de otro, coger su corderita, la única que tenían, esta corderita que habían criado todos juntos, la familia, incluso hasta dormían con ella, la querían muchísimo, y este hombre malvado lo que hace es coger esa, la única que tenía esta familia, la coge y la prepara para dársela de comer al visitante. Eso le contaba Natán a David. ¿Y qué dice David? A mí ya se me enerva la sangre. Y David dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Sin evidentemente saber que lo que estaba diciendo era de sí mismo. Natán le dice, pues tú eres aquel hombre. Tú has hecho tal cosa. Es entonces cuando David no es que se dé cuenta de su pecado lo había seguido día y noche, cada día y cada noche, atormentándolo porque sabía lo que había hecho. Pero es en ese momento cuando David dice, basta ya de esconderme. Reconozco mi pecado, me arrepiento y confieso a Dios lo que he hecho. Y el versículo 13 de ese salmo dice, pequé contra Jehová. Es ese momento de arrepentimiento y confesión de David. Se da cuenta de que es digno de muerte y dice, pequé contra Jehová. En ese mismo versículo, Natán también le revela a David el perdón de Dios. Dice, no morirás. ¿Sí? El que es digno de muerte, no morirá. ¿Por qué? David dice, debe morir el que ha hecho así. ¿Por qué? Soy digno de muerte. ¿Por qué no moriré? Porque se ha arrepentido y ha confesado su pecado. Entonces Dios lo ve como justo. No porque lo merezca, sino porque recibe este don de Dios al confesar y arrepentirse.
Lo ve justo en virtud de lo que Cristo hará muchos años más adelante. Pero el arrepentimiento y la confesión de David hacen que Dios pueda verlo justo en ese momento, aún siendo o aún habiendo hecho un pecado tremendo. Y al tener conciencia David de su situación, yo, merecedor de muerte, soy perdonado, es cuando escribe el Salmo 32, que es el que está citando Pablo y es el que hemos leído antes. Vamos a ponerlo en la pantalla y lo leemos. Dice, esta es la versión de la Biblia de las Américas, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque de día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Repito el versículo 5. David dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Tenemos, para concluir con lo que yo tengo que decir esta mañana, es que tenemos al alcance de la mano, por un tiempo limitado, la posibilidad de ser justificados por gracia, a modo de regalo. O sea, mediante la fe. La fe es como el instrumento que se acoge a ese regalo. ¿En virtud de qué? En virtud de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho, no de lo que yo hago, de lo que Él ha hecho y de lo que Él ha hecho en la persona de Jesús. Si creemos como Abraham y nos arrepentimos y pedimos perdón como David lo hizo, somos justificados. Y tendremos como resultado las obras. ¿Sí? Esa sería la frase quizá que lo intenta, seguramente no lo consigue, pero lo intenta resumir lo que hemos hablado en esta mañana. ¿Sí? Lo repito una vez más. Tenemos al alcance de la mano, por un tiempo limitado, la posibilidad de ser justificados por gracia, como regalo, mediante la fe, como instrumento, en virtud de la obra de Dios y en Jesús. Si creemos como Abraham, si nos arrepentimos y pedimos perdón como David, somos justificados y tendremos como obras por fruto. ¿Se acordáis del paraguas del que hablaba Dani el otro día? El paraguas decía, está lloviendo condenación, está lloviendo muerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger ese paraguas para cubrirte o mantendrás tu orgullo y decir, no, yo me mojo que no pasa nada? Quiero dejaros con dos versículos que conocemos. El primero es, también los conocéis vosotros seguramente de memoria, es Efesios 2, 8, 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios. Y el siguiente, más conocido aún, pero que no deja de decir lo que hemos estado diciendo ahora mismo, es porque de tal manera amó Dios al mundo. El Dani preguntaba la otra vez, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Decía, por amor a ti, por ti. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, fijaros, que en Él cree, no que en Él hace ciertas cosas, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí?
es un mensaje para todos nosotros, no sé en qué punto estamos, pero a veces damos cosas por sentadas y creo que esto nos llama a reflexionar, ¿no? A mí sobre todo me llamaba a reflexionar en David, más que en Abraham. Yo me identificaba con David. Tengo algo que me está reteniendo, algo que estoy ocultando delante del Señor y no permite que pueda ser bienaventurado, ser gozoso, porque estoy encubriendo alguna cosa. El Señor lo sabe. Entonces es cuestión de bajarte del burro, dejar de ser orgulloso, presentarte delante de Dios, pedirle perdón para que Él pueda continuar con su obra en tu vida. ¿Sí? Y estos dos versículos que hemos dicho, pues, son clásicos, pero son todo lo que tenemos que saber del Evangelio. Creer en lo que Jesús ha hecho por nosotros nos da la vida eterna. ¿Sí? Vamos a orar para acabar. Señor, muchas gracias por enseñarnos. Muchas gracias, Señor, porque tú lo has hecho todo. Gracias a ti que no queda nada en nuestras manos por hacer más que creer lo que tú hiciste y obedecerte. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje. Ayúdanos a creer que lo que tú dices en la Biblia es verdad, que tus promesas son verdad, que así lo harás. Y ayúdanos también, Señor, a confesar nuestras iniquidades delante de ti, pedirte perdón, arrepentirnos y que tu Espíritu Santo pues nos guíe, nos ilumine y nos haga entender las cosas que no entendemos, Señor. También pedimos por toda la gente de este pueblo, Señor, en la que queremos que tú un día también les muestres este camino y ellos puedan arrepentirse y confesar que tú eres Dios, el Señor, y Salvador también de sus vidas, Señor. Bendice este mensaje a quien quiera que lo vea por las redes, Señor, y que pueda comprenderlo y hacerlo suyo. En el nombre de Jesús, amén. Sí, acabamos aquí la reunión, estamos despedidos y nos vemos la semana que viene.